Bien, paso adelante. ¿Veis? Esto se ha abierto dándole aquí, bookmark, es decir, marcar. Y con esto guardamos y tenemos la página ya en Digo. La tenemos ya marcada. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de etiquetas. ¿Has visto cómo es necesario tener los botones? Es necesario tener los botones puestos ahí, porque eso facilita el trabajo. Yo ya no me imagino estar en internet sin el botón de Digo puesto. Ya no puedo estar. Es como algo, forma parte de la lectura en internet. Forma parte. Yo quiero guardar cosas cuando leo. ¿Dónde? Ahí. Con las etiquetas correspondientes. Otras listas de etiquetas que tengo, por ejemplo, leer en la red, otra lista de etiquetas, escribir en la red, otra lista de etiquetas, lo que sea, los temas que a mí me preocupan, los temas en los que yo trabajo, gramática, vale, o sea, tags, o sea, marcadores que están agrupados en la lista gramática, etc. Para uso mío. Otra cosa es si estamos trabajando con los alumnos haciendo algún tipo de trabajo de investigación. Entonces, claro, tenemos que buscarle el modo de organizar eso con los nombres que creamos. Yo tenía el grupo Federico García Lorca. Y dentro del grupo Federico García Lorca, pues elegimos, ahora vamos a hablar de las etiquetas. Cómo nos montamos el etiquetado, los problemas que tiene el etiquetado. ¿Con qué criterios pondremos las etiquetas? Ya digo, para mí es un objetivo educativo en sí mismo, pero nosotros tenemos que reflexionar los profesores sobre los problemas del etiquetado. Cada usuario tenderá a poner las etiquetas que le puedan ser más útiles para organizar los marcadores, pero conviene conocer algunas cosas sobre el etiquetado. A diferencia de cómo trabajan los documentalistas, que siguen unas pautas técnicas muy precisas y un lenguaje controlado para describir y catalogar los documentos, los usuarios de Internet etiquetamos de un modo libre. Estamos leyendo, vamos a una página, nos interesa y de un modo libre buscamos las etiquetas. Los documentalistas no hacen eso. Así, un lenguaje muy acotado para poner los atributos a los... ¿verdad? Nosotros lo hacemos de un modo intuitivo sin atenernos a un listado cerrado de categorías, ni a descriptores dotados de una forma lingüística precisa e inalterable. Y se ha argumentado que este uso espontáneo puede quitarle eficacia, que luego puede crear dificultades a la hora de la búsqueda. Hay un debate muy interesante, hay un debate entre los mismos documentalistas, los bibliotecarios, los profesionales, sobre si los marcadores sociales, este modo de etiquetar, digamos, espontáneo, libre, no profesional, puede dañar el modo de organizar la información en Internet. Y hay polémica muy bonita sobre esto. Es útil leer las páginas web de los bibliotecarios. Se abre camino la idea de que no. Porque lo que hacemos cuando leemos es pensar que etiquetamos para facilitar luego nuestra propia búsqueda y por lo tanto facilitamos también la búsqueda de otros. De cualquier modo hay problemas. Voy a señalar algunos problemas en el etiquetado. Seguramente si indagáis por ahí veréis que hay palabras que se pueden juntar. Aquí tenemos García y por ahí tendremos Lorca, ahí tendremos climático y por allá tendremos en algún sitio tendremos cambio, aquí tenemos migratorios y en algún sitio tendremos movimientos, aquí tendremos Miguel y por aquí tenemos Hernando. Es decir, he hecho como una especie de nube de tags mostrando lo que ocurriría si los tags, perdón, si las etiquetas, o sea los tags, si las etiquetas compuestas, formadas por más palabras, las pusiéramos así, sin más. Tenemos una dificultad para etiquetar, que es qué hacemos con las palabras, qué hacemos con los tags que forman varias palabras. Pues entonces hay que estar atentos a la herramienta. Hay blogs que nos piden que separemos las etiquetas por comas. Entonces, si separamos las etiquetas por comas no hay ningún problema. Cada dos, o sea, todo lo que está separado por una coma, la máquina, la herramienta lo interpreta como una sola etiqueta. Otros te dirán que lo entrecomilles, entonces lo entrecomillado, por ejemplo, si digo, te pide que lo entrecomilles. Por lo tanto, digo, pedirá, es decir, tendremos que entrecomillar tal.
En Delicios no me acuerdo lo que ocurría. Sí, en Delicios nada, Delicios interpretaba todo, cada palabra la interpretaba como una etiqueta, con lo cual los usuarios se volvían locos y entonces había criterios muy diferentes a la hora de etiquetar. Había gente que etiquetaba, por ejemplo, Miguel _ Hernández. Había gente que etiquetaba Miguel más Hernández. Era un lío. Esto se resuelve si estamos atentos a las indicaciones que nos da. Por ejemplo, yo no me acuerdo ahora Flickr. En Flickr también las fotografías también se etiquetan. Ahora no me acuerdo muy bien si se separan con comas, con comillas o cada palabra es una etiqueta. Hay que verlo. Esto es importante. Hay otros problemas que tenemos que resolver. Por ejemplo, a veces nos descubrimos que una palabra, una etiqueta la ponemos en la palabra en castellano y otras veces lo ponemos en la palabra préstamo. Si se trata de un préstamo, a lo mejor decimos, en algunos casos, por ejemplo, el caso de marcador social. Yo a veces pongo marcadores sociales y otras veces pongo bookmarket o pongo en inglés, o etiquetado social y otras veces pongo... Hay que unificar. Uno, cuando va trabajando, me dice, no, mejor esto, pero no pasa nada. Ahora veremos que tampoco pasa nada porque al final las etiquetas se asocian. Al final hay una asociación y nos podemos mover bien. Cuando trabajamos con los alumnos sí que hay que controlar, tener un cierto control sobre los criterios a la hora de decidir qué etiqueta ponemos. Pero más importante que lo que estoy diciendo ahora es otra cosa. Más importante que esto, que al final es tener un cierto código para esto digo esto, para esto digo esto, para esto uso esto, y al final es ponerse de acuerdo, es más importante lo siguiente. Fijaos, imaginemos que estos son etiquetas para un mismo documento, no. Los azules serían para un documento y estos de no sé qué colores sería otro documento. Es decir, todos los azules podrían corresponder a un mismo documento, todos estos como rojitos o no, desvaído, todo esto podría ir con otro documento. Yo tengo un documento al que le puedo poner geografía humana. Fijaos, he puesto las comillas porque son dos palabras. Otro documento que podría ser, bueno, sí, es geografía humana, pero en realidad trata de movimientos migratorios. Pero dentro de movimientos migratorios hay un aspecto fundamental que a mí me parece que a lo mejor en el futuro me sirve. Aparece el término éxodo rural y yo estoy trabajando en diversificación y a lo mejor este documento igual lo necesito para trabajar con mis alumnos el éxodo rural. Pero a lo mejor resulta que si estoy trabajando con ellos, estoy enseñando a hacer glosarios, a mí me parece que esto sería un buen documento para hacer un trabajo específico sobre glosarios. Y digo, para glosario. Pero además yo puedo utilizar alguna parte del documento, lo voy a utilizar para que mis alumnos saquen alguna gráfica a partir de los datos que da el documento. Y digo, o contiene gráficos, eso es. Igual contiene algún gráfico que a mí me va a interesar trabajar luego. Y digo, yo necesito tener gráficos a mi disposición. En algún momento yo me imagino que en Digo, para buscar esta información, yo pondré gráficos, a ver qué cosas tengo sobre gráficos. Y entonces yo quiero que me aparezca este documento. Luego, ¿qué estoy haciendo ahí? Un mismo documento lo estoy mirando desde distintas perspectivas. Estoy poniéndole atributos diferentes. ¿Está claro? Lo mismo con tutorial, presentación, marcadores sociales, blog. Resulta que es un tutorial sobre marcadores sociales, tiene una forma de presentación, está en formato PowerPoint y me lo he encontrado en un blog. A lo mejor me interesan todas esas cosas. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy de un modo intuitivo, estoy previendo los usos posibles que yo voy a dar a ese documento, los intereses posibles que yo voy a tener. ¿De acuerdo? Si yo intentara hacer una categoría de etiquetas a partir de lo que hay ahí, vamos a intentar hacer una categoría, es decir, pero ahí hay criterios muy diferentes, aquí hay criterios muy diferentes. Vamos a ver qué criterios hay. Si tuviéramos más tiempo, haríamos una especie de tallercito. Vamos a ver qué criterios creéis que se han utilizado ahí. Pero lo tengo resuelto, no haremos el taller. La faena está hecha. Ahí tenemos el criterio. Se supone, aquí voy a utilizar estoy utilizando la palabra describir de un modo muy poco técnico. No tiene nada que ver con las descripciones, con el concepto de descripción que utilizamos en lengua y eso. ¿Qué describen las etiquetas? Es decir, ¿qué nos dicen sobre el documento que estoy guardando? ¿Qué nos dicen sobre ese documento? Unas etiquetas nos pueden decir qué es el documento, otras de qué trata,
y otras para qué sirve, pero fijaos que esto es muy subjetivo, esto es una etiqueta muy subjetiva. Yo estoy hablando de ese documento en relación conmigo, que voy a ser su futuro usuario, y por eso digo para tal cosa. ¿Se entiende? ¿Qué es? ¿Pero qué es qué? Puede ser la clase de... A lo mejor me interesa decir que se trata de un tutorial. Eso es muy importante, saber que es un tutorial. ¿Eso qué es? Eso es un género, ¿no? Eso es un género, es un tutorial. O hay gráficos. Los gráficos son unas clases de textos determinadas, son textos discontinuos que tienen unas determinadas características. Es un género de texto también. ¿Qué es? ¿Qué herramienta es? Es un PowerPoint, por ejemplo. A lo mejor me interesa especificar eso, o no. Un medio de comunicación está en un blog. Bajo la pregunta ¿qué es? Puede haber respuestas diversas. ¿De qué trata? Bajo las respuestas a qué trata podemos asignarle el área de conocimiento. Yo soy profesor de diversificación y quiero especificar que eso me va a servir para geografía humana, porque en el futuro a lo mejor yo busco por geografía humana. Es improbable que busque por geografía humana, pero por si acaso. Es más probable que busque por el tema migraciones o el tema marcadores sociales. Este es el tema. ¿De qué trata este documento? Pero a lo mejor hay subtemas. Éxodo rural sería un subtema. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué creo que me puede servir? No siempre tengo por qué utilizar esta herramienta, pero hay veces que la uso. Para análisis sintáctico, porque yo veo que ahí me da mucho juego. O para conectores, o para oraciones finales. O yo estoy obsesionado con la gramática, como saben muchos, como mi amigo Pedro que está por ahí, ¿no? Es decir, para esas cosas. Yo puedo decir Pedro, que lo utilizo para eso. ¿Vale? Con lo cual voy almacenando un material. O un poema, para antología de poemas, para no sé qué, para taller de microrelatos. Y le puedo poner esa etiquetita. Pensad en la potencia que esto tiene cuando deja de ser una herramienta individual y cuando pasa a ser una herramienta colectiva. Y cuando empezamos a utilizar las etiquetas ya en sentido pensando en la cooperación, dentro de grupos de trabajo, metidas en listas de etiquetas y donde gente que trabajamos juntos estamos utilizando. ¿Para qué sirve un cuadro como este? Esto es original, es decir, esto me lo planteé cuando me decía, vamos a ver, analizando muchos marcadores y viendo los sistemas de marcación que tenían los profesores, vi que había mucha heterogeneidad de criterios. Y que a lo mejor no estaría mal introducir sistematizar algo, pensando sobre todo si tenemos que dar instrucciones a nuestros alumnos de cómo, criterios a lo mejor para etiquetar. Aquí podríamos tener unos criterios para etiquetar. O para que nos sirva como una especie de ficha de autocontrol. Yo sobre un documento puedo decir cosas como estas, este tipo de cosas. Fijaos cómo hay etiquetas que clasifican. Aunque aquí digo que describen, en realidad hay etiquetas clasificadoras y en cambio hay otras que son más descriptivas. Decir que es un documento decir que es un tutorial es clasificarlo. Decir que uno de sus subtemas es el éxodo rural es más descriptivo, es un elemento de ese documento, no lo está clasificando. ¿Se entiende? A veces clasificamos, a veces describimos en sentido estricto, pero de cualquier modo necesitamos etiquetas tanto clasificadoras como etiquetas descriptivas. Pero las clasificadoras no sirven para meterlas en cajas. Antes decía que era importante describir, organizar, compartir enlaces, pero no en cajas. Las etiquetas no son cajas. Cuando metemos algo en una caja y le decimos, claro, a las cajas también le podemos poner etiquetas, pero si estamos clasificando en una caja diremos tutoriales, pero no le podemos poner 6 etiquetas a cada caja. En un servicio de marcadores sociales no usamos cajas, usamos etiquetas. Es decir, podemos utilizar varias etiquetas a la vez. ¿Por qué? Porque podemos luego combinar esas etiquetas en las operaciones de búsqueda. ¿Se entiende?
Bien, sobre etiquetas hay más problemas sobre etiquetas, pero yo creo que ahí están. El problema es tener un cierto control sobre el criterio, pero el criterio formal. Si utilizo, por ejemplo, a mí a veces me aparece sin problema. Si tengo una página que me sirve, en el futuro me puede servir para extraer de ahí imágenes sugerentes para trabajar en el aula sobre tal tema. Pues a veces pongo fotos, otras veces pongo fotografías, otras veces pongo imágenes, otras veces pongo no sé qué. Sí, hay un problema de cómo codificar las cosas. Pero fijaos que eso no es un problema, es al final tú tienes un cierto control sobre tus propios. Es más importante el otro problema, el problema de cómo utilizar un abanico de etiquetas con criterios diferentes, porque todos esos criterios los voy a poder tener quizá necesite tenerlos en cuenta en el futuro. Tanto etiquetas que me dicen qué es eso, como etiquetas que me hablan del tema y subtemas, como etiquetas que me hablan de usos futuros, usos didácticos futuros. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde estamos ahora? Sí. Ya hemos visto cosas sobre los botones, la cuestión de las etiquetas. Y ahora todo eso lo hacemos porque en algún momento necesitamos ir a recuperar la información. Lo hacemos para nosotros. Lo hacemos también para otros. Es muy importante el carácter social. En la medida en que nos damos cuenta de que es una herramienta social, cuando hacemos el control sobre las etiquetas, ya no solamente es un control pensando en ti mismo, sino pensando que estás trabajando con otros. Y eso los alumnos también es educativo que lo entiendan. Porque si no, hay una clasificación muy bonita sobre los tags, que ahora no la voy a sacar aquí, pero sí que habla de... Hay una clasificación que incorpora estas dos categorías: tags o etiquetas egoístas y etiquetas altruistas. Las egoístas son del tipo para taller literario. Eso me sirve para mí. Puede servir también para otros, pero es el tipo de taller literario en el que yo estoy pensando. ¿Se entiende? Estoy pensando en mi clase. Eso es un tag egoísta. Un tag altruista es aquel que dice, este tag lo van a poder usar otros. Este tag es abierto, todo el mundo va a entender. Éxodo rural sería un tag altruista. Yo sé que hay gente en diversificación que está trabajando esos temas en mi comunidad y en otras comunidades. Por lo tanto, si quiere buscar cosas en Digo sobre movimientos migratorios, éxodo rural, el material que yo estoy buscando, muchas cosas de prensa, las va a encontrar aquí. Ese es un tag ¿se entiende? No son calificativos morales, es para que se entienda, ¿eh? Vamos a ver los problemas de la búsqueda. ¿Veis lo sencillo? Claro, si fuesen cajas, es decir, vuestras carpetas de favoritos de vuestro ordenador, estaríamos siempre pensando en qué caja la he metido. Ah, pues mira la etiqueta, no, aquí pone arroz. Pero no me dice si es el basmati, no me dice si es el bomba, no me dice si es el... Ah, pero todos no pueden estar. Arroz, bueno, pero arroz, bueno, sí, en la cocina es fácil. Si tengo 4 tipos de arroces puedo poner arroz bomba, arroz basmati, arroz no sé qué, arroz tal. Vale, con 4, bueno, si la cocina es grande y cómoda y todo eso. Pero cuando tengo muchas cosas que clasificar, no puedo meterlo en cajas. Las etiquetas es un modo de acceder a muchas cosas, como hemos visto, por atributos, dándole atributos a las cosas. Pero ¿cómo llegamos hasta ello? Imaginemos, esto es Digo. Yo esto anteayer y ayer de forma acelerada tuve que cambiar todas las diapositivas que tenía de Delicious por diapositivas de Digo, que en realidad es lo que yo utilizo, pero como Delicious está más extendido, las diapositivas que tenía eran de Delicious, para mostrarlas en Delicious. ¿Y qué ocurrió? Que ayer mismo Delicious ya tenía otro aspecto. Después de meses de rumores, de cambios, de tal, no sé qué, Delicious ya había cambiado absolutamente. Y entonces ya, deprisa y corriendo, digo, pues voy a mostrar las diapositivas de la herramienta que yo utilizo, que es Digo, y que es la que os recomiendo. Bueno, yo voy a dar una charla, voy a hacer un seminario, voy a hacer un trabajo, voy a escribir un artículo que tenga que ver... No es eso, realmente el ejemplo es, yo voy a hacer, tengo en clase que trabajar con mis alumnos o tengo que ir a clase, tengo que buscar a recomendar lecturas para mis alumnos, tengo que buscar recomendaciones de lecturas. Y yo sé que tengo muchas cosas ahí metidas que tienen que ver con las lecturas. Y me voy a lecturas. Me voy a lectura
dentro de, cuando yo entro en la página principal, está My Library y tal, entro ahí. Esto es mi biblioteca. Entro en mi biblioteca y en el buscador escribo lectura en mi biblioteca. Muy bien. Le doy ahí y tengo, a ver, lectura. Espera. Yo no sé por qué tengo escrito esto, porque luego no atiendo al... A ver. Sí. Tal. Escribo lectura y si yo le doy ahí, voy a obtener, en mi caso, 114 sitios marcados con esta etiqueta. Yo tengo 114 sitios, 114 marcadores, o sea, documentos, páginas marcadas con el tag lectura. Eso es inmanejable, eso no lo puedo manejar. Yo no puedo ir mirando luego uno por uno para ver tal. Como lo que quiero es llegar a sitios, a enlaces en las que se proporcionan sugerencias de lectura para los alumnos, yo no quiero mirar todos los documentos sobre la lectura, sino aquellos que me van a ayudar a seleccionar lecturas para mis alumnos. Busco en la columna etiquetas relacionadas. Resulta que cuando yo le doy a lecturas me aparece todo lo que yo tengo sobre lecturas, pero a la derecha o a la izquierda, ahora no me acuerdo. Tengo una columna donde me pone, debe ser a la izquierda, etiquetas relacionadas con lectura. ¿Y qué quiere decir etiquetas relacionadas? Anda, pues que yo a cada página no le pongo una sola etiqueta, como hemos visto antes, a lo mejor le meto 4, 5, 6, 7, 8, ya hemos visto el árbol con los tipos diferentes de etiquetas. Yo le pongo un montón de etiquetas, porque sé que luego, cuando busque por una muy general, como por ejemplo lectura, voy a tener que hacer filtros. Resulta que las etiquetas relacionadas están leer, libros. ¿Ves? Lo he puesto en inglés porque a veces escritura, literatura juvenil, MoMA, no sé por qué. Debe ser porque hay alguna exposición del MoMA que tiene algo que ver con cuadros sobre la lectura. Eso es, porque una época me dio por buscar cuadros relacionados con la lectura. Pues para el blog, para lo que sea. Lectura digital, competencia lectora, educación, revistas. Puedo filtrar, por lo tanto. Y una de las etiquetas es qué leer. ¿Qué leer? Es decir, recomendaciones de lectura. Si le doy ahí, resulta que filtro y lectura filtrada por qué leer son 8. Eso sí lo puedo controlar. Ahí he hecho el filtro. Pero es porque he puesto diversas etiquetas. ¿De acuerdo? Lo que quiero es entonces llegar a enlaces en los que se proporcionan sugerencias, tal. Vale. Ese es el modo de llegar a un sitio. ¿Veis? Voy hecho para atrás. Recuerdo, cuando se entra en la página en tu página, en Digo, tú entras en Digo y ahí tienes un sitio, pones My Library y tal. Entras ahí con un sitio. Le pones el tag que tú crees, es una palabra clave que tú crees que has usado. En este caso es lectura. Aparecen montones, todos lo que aparecen aquí, aparece aquí todo y luego te aparece en la barra lateral los etiquetas relacionadas, tal. Cuando yo le doy a que leer, me dice que he seleccionado el tag lectura y el tag que leer, pero además hay otros tags, por ejemplo tengo aquí literatura juvenil, literatura infantil, Sánchez Ruperes, etc. Yo puedo ir haciendo filtros. Tanto hemos recorrido estos aspectos, pero tenemos que fijarnos en esta otra idea, en que se trata de compartir, en que se trata de recursos compartidos. A ver, hemos empezado 5. ¿A qué hora acabo? ¿A qué hora? Menos cuarto te refieres 7 menos cuarto. Uy, pues poco, ya queda poco. A ver, voy a darme de prisita. Bien, vamos a ver los aspectos sociales. Los aspectos sociales. A ver. Yo antes, ¿qué he hecho? He dado a lectura.
le he dado a lectura, pero he entrado en mi biblioteca. Y cuando hago eso, se me activa, si yo veo que tengo la posibilidad también de ver los tags muy usados, o sea, el tag lectura en marcadores muy usados. Esto es la posibilidad, pero también puedo ir al buscador general, al que tengo arriba del todo, a la derecha arriba del todo, al buscador general, y entonces busco por lectura, y al buscar por lectura se me activa, si voy aquí, se me activa esta ventana donde me da a elegir si busco, como antes que he hecho, por mi propia biblioteca, o busco por las bibliotecas, todas las bibliotecas de Digo, es decir, todos los marcadores que están metidos en Digo. Y ahora lo que quiero es ver qué ha hecho otra gente, otros tags, pero dicho, otros marcadores, otras páginas, otros sitios que tienen también la etiqueta lectura, porque yo quiero ver qué han hecho otros. Esto es el carácter social. Yo puedo no solamente recuperar mi propia información. Fijaos cómo buscar de esta manera es mucho más eficiente que buscar a través de Google. Pensad lo que significa buscar lectura por Google. Yo estoy buscando lectura aquí, lo que han hecho otros, en un sitio donde se supone que están mis colegas. Esta gente que está preocupada por los mismos temas, por los mismos asuntos, que ya ha llegado a sitios que consideran interesantes, ya han hecho un filtrado. De algún modo yo estoy siguiendo los pasos, siguiendo las huellas de aquellos que ya han contribuido a poner orden en la red, a organizar semánticamente Internet. Hablábamos antes de caos. Lo que estamos haciendo es organizar entre todos la red, marcar los caminos, poner señales en sitios. Eso es lo que estamos haciendo entre todos, mediante estas herramientas. Vuelvo entonces al principio. No se trata únicamente de herramientas que pueden ser muy útiles para el trabajo, es que forma parte de la alfabetización tal y como hoy la entendemos. Hoy saber leer es también saber utilizar este tipo de herramientas, porque es el que nos permite llegar a determinadas informaciones de un modo eficiente y además colaborando. Y eso lo tenemos que enseñar. Bien. Vemos entonces esos dos modos de llegar a la información dentro de Digo, bien nuestra propia biblioteca, bien la biblioteca de otros. Pero es que además, aquí también podemos hacer filtros. Claro, es decir, si antes hemos visto que entrando en mi propia biblioteca me encuentro con un montón de marcadores, antes creo que he dicho que eran, no me acuerdo qué número de marcadores he dicho que tenía la lectura, pero eran inmanejables, 114. Imaginad si entramos ahora en los marcadores con la etiqueta lectura de todos los usuarios de Digo, nos podemos morir. Por lo tanto, necesitamos filtrar. Y aquí podemos filtrar. Podemos filtrar metiendo nosotros palabras clave que nos ayuden a desbrozar mediante estética. Eso hay que explorarlo. Y ahora no os lo puedo enseñar esto. Simplemente deciros que existe esa posibilidad. Primero, esa posibilidad de entrar en los marcadores de los demás y además de filtrar para llegar hasta la información que realmente es la que necesitamos. Bien. Además de eso, cuando nos vamos a las librerías de los demás, a la derecha nos aparece, en la barra lateral nos aparecen informaciones estupendas. Una, las listas en Digo. Por ejemplo, yo tengo la lista marcadores sociales. Esto es una de las listas posibles de Digo. Aquí resulta que nos dice que relacionado con lectura tenemos las siguientes listas en Digo. Tenemos una lista que se llama Animación a la lectura, creada por Julia Fernández, con lo cual podemos entrar en la página de Digo de Julia Fernández. Julia Fernández es un personaje, es una maestra, creo que es profesora de, no me acuerdo si es profesora de la ESO o profesora de primaria, muy conocida en la blogosfera. No sé si es la que lleva el blog Maníacos o uno de estos, es muy conocida. Entonces tiene allí una página en Digo y yo puedo
husmear en su página y ver qué favoritos tiene, porque me pueden servir a mí. También hay una página, Alfabetización y Competencias, de Fernando S. Pues voy a indagar. También tengo, aparece ahí relacionado con libros y libros y lectores o lectoras. Resulta que hay una página mía de la que ni me acordaba. ¿Por qué aparece mi página? Porque yo tengo creada esa lista y dentro de esa lista hay marcadores con la etiqueta lectura. Y entonces me da la información de que esa lista existe. Claro, me la da a mí, pero se lo puedo dar a otros también. Con lo cual esos otros pueden entrar en mi lista a ver qué cosas tengo yo ahí. ¿De acuerdo? Y eso me lo da cuando yo le doy a lectura dentro de la biblioteca de los demás. Me aparece inmediatamente ahí. Información sobre listas. Información sobre grupos. Me dice que hay un grupo, es decir, profesores diferentes, profesores o bibliotecarios o lo que sea, que se han juntado para formar el grupo, un grupo en catalán, la lectura font de plaer y de coneixement, otro grupo lectoescritura, otro grupo matemáticas compartidas, que tiene que ver con la lectura, el grupo Quirón, que son profesores de clásicas, estos los conozco bien, porque entre otras cosas son responsables de que yo me haya registrado en Digo, por recomendación de esta gente de clásicas, de algunos de ellos. Pero además hay un grupo mío, Relatos para la clase de literatura. Noto que este es un grupo que yo creé hace años e invité a varios profesores de lengua y literatura para que todos los relatos cortos que encontráramos en la red que nos podían servir para trabajar en clase de literatura, que los pusieran ahí. Y ahí tenemos un montón. ¿Cuántos hay? Bueno, tampoco hay tantos, iba a exagerar. Hay 107 documentos que han sido aportados por 22 miembros. Claro, esto si no la alimenta se muere. Llega un momento que al final todo funciona muy bien, es muy divertido, nos hablamos, nos juntamos, es como una red social. ¿Ves? Digo, es una mezcla de servicio de marcador social y de red social, de red. Por lo tanto, yo puedo visitar estos grupos y ver su actividad, ver qué están haciendo. Este es el carácter social de la página. Traspasadlo por favor al aula, traspasadlo al centro, traspasadlo al trabajo de la biblioteca. O sea, no penséis en Felipe Zayas metido en su casa perdiendo el tiempo con estas cosas o ahí dejando pasar la vida haciendo eso. Pensad en los alumnos trabajando, fijaos las posibilidades que eso tiene. Y además me da información sobre los que más han contribuido a alimentar la etiqueta, que más han utilizado la etiqueta lectura. Ahí estoy yo. Y ahí empezamos a conocer gente, ahí está un amigo mío, ahí está... Sí, nos encontramos ahí, a todos aquellos que hemos contribuido. Pero esa información nos la da cuando hemos buscado por la etiqueta lectura. O sea, nos hace una radiografía de cuál es el estado, de quién es, qué hace la gente con la etiqueta lectura, quiénes son, a qué grupos pertenecen, qué listas tienen, etc. ¿De acuerdo? Finalmente, un aspecto muy importante, un aspecto también social muy importante de este tipo de herramientas, y ahí volvemos a lo de antes, a los RSS, a los feeds, a la suscripción de fuentes, y es que, fijaos, aquí tenemos, esta es mi lista de marcadores sociales, sí, todo lo que yo tengo ahí sobre marcadores sociales lo tengo en esa lista. Yo no, uno de vosotros puede decir, pues me voy a suscribir a la lista de Felipe sobre marcadores, así cada cosa que ponga sobre marcadores, yo me entero. Volvemos a lo del principio. Yo no voy a estar continuamente viendo qué nuevos marcadores está poniendo en su lista de marcadores sociales, pero yo sé que está obsesionado con los marcadores y yo quiero saber qué nuevas informaciones pone. ¿Qué hago? Entrar ahí, pulsar, coger la dirección y llevármela a un lector, los lectores, a NetVives, tal, y crear una ventanita con ese lector. Todo lo que yo ponga nuevo en marcadores sociales, vosotros os enteráis. ¿Se entiende? Bueno, yo supongo
que conforme, aunque yo he ido haciendo subrayados, llamando la atención sobre la carga educativa que todo esto tiene, pero a partir de vuestras experiencias, vuestras necesidades, vuestro conocimiento, en fin, del contexto escolar y tal, se os habrán ido ocurriendo muchas cosas. Es decir, en un lado tenéis todas las dudas, todo lo tal, y en otro lado tenéis las lucecitas que se van encendiendo y las ideas que os van sobreviniendo sobre las posibilidades que tiene todo esto. Y además para el trabajo personal, lo mejor es empezar incorporándolo en el propio trabajo. Tanto en el ámbito educativo, tanto para los alumnos, tanto en el aula como en las bibliotecas. Hay bibliotecarios especialistas en, ya digo, en fin, profesionales de las bibliotecas públicas, bibliotecas de universidades, bibliotecas escolares, que están abogando por la utilización de las herramientas de la web social en las bibliotecas. NetVives como página inicial, por ejemplo, como la página inicial de una biblioteca. Hay bibliotecas escolares donde ya lo he visto, hay bibliotecas públicas que tienen como página inicial, o bien como una página vinculada a su página inicial, una página de NetVives, donde informan a los usuarios de una serie de cosas. También hay bibliotecas escolares que las tienen, pero es que aparte los marca, eso por lo que respecta a NetVives. NetVives puede ser perfectamente una página inicial tanto para nuestros alumnos, para el profesor, para la biblioteca, etc. Pero también los marcadores sociales se pueden incorporar a las bibliotecas. ¿Cómo? Mediante los enlaces. Es decir, si la biblioteca crea una cuenta y dentro de esa cuenta, biblioteca escolar estoy hablando, imaginaos que crea una cuenta y dentro de esa cuenta crea listas de enlaces diferentes. Puede utilizar el feed, utilizar esas herramientas de suscripción, crear esa dirección y en su página inicial, en la página de la biblioteca, poner ese enlace de modo que los usuarios de la biblioteca tengan continua información sobre los recursos de los que la biblioteca va informando. Ahora comentaré la bibliografía, terminaré comentando la bibliografía y os diré qué autores, qué gente está trabajando sobre la integración de estas herramientas en bibliotecas, para que veáis más cosas. Lo que yo he reproducido aquí son algunas recomendaciones que estos profesionales dan para el uso de los marcadores sociales en las bibliotecas. Recomiendan utilizar una cuenta única, no cuentas por temas diferentes o cuentas por niveles o cuentas de una cuenta única, porque como habéis visto las etiquetas permiten diversificar mucho la organización de la información. Dentro de esa cuenta única la información puede estar organizada de muchas maneras. Además, esa cuenta única puede ser utilizada por diversos gestores de la biblioteca. Es decir, que utilicen el mismo nombre de usuario y la misma contraseña diversas personas. Pues el grupo de profesores, el bibliotecario más el equipo de no sé qué, más quien lleva el club de lectura, más quien no sé qué. Es decir, que todo el equipo que esté gestionando la biblioteca o animándola o lo que sea, tengan la misma cuenta y que aporten información con el mismo nombre de usuario y la misma contraseña. El segundo consejo es aprovechar al máximo las funcionalidades sociales. No se trata de un recurso para uso individual, es un recurso que tiene que salir fuera. Es decir, utilizando las suscripciones al feed, participando en grupos, animando la creación de grupos, invitando a otros centros, es decir, creando grupos de informadores. Utilizar las etiquetas de forma estable, reorganizarlas y supervisarlas periódicamente. Es decir, cuando estamos trabajando individualmente podemos vacilar, vacilar sobre si poner esa etiqueta o poner la otra, si un mismo tipo de información ponerlo de varias maneras, porque al final nos damos cuenta y no pasa nada, lo hacemos para nosotros, pero cuando es de uso público es muy importante tener el control sobre las etiquetas.
Permite la herramienta reorganizar y supervisar. Hay un momento, es decir, hay un sitio, hay una herramienta dentro del recurso que te permite editar todas las etiquetas y modificar, suprimir, es decir, corregir si está mal escrita, etc. Eso hay que hacerlo habitualmente. Revisar periódicamente si los enlaces siguen estando activos. A mí me pasa, cuando he estado estos días preparando, ya había cosas que no me funcionaban. Todo lo que ponemos en Digo o en cualquier otro marcador no siempre luego funciona, no está activo. Reutilizar los contenidos en la web de la biblioteca. Esto tiene que ver con las funcionalidades sociales, es decir, si yo tengo una web de la biblioteca, la web puede ser el sitio donde yo tengo enlazado no todo Digo, si es que utilizo Digo, sino distintas listas, distintos grupos, es decir, que puedo utilizar distintos enlaces a distintos aspectos de mi servicio de marcadores. Está relacionado con lo siguiente: usar los canales RSS, son los canales estos de que hablábamos antes, los canales de las fuentes para compartir la información, que es lo que yo voy a hacer ahora en la bibliografía. Yo lo he adaptado, estas recomendaciones están en un documento muy importante, no solamente porque habla de marcadores, sino porque habla en general de todas las herramientas de web social, herramientas 2.0, y muy relacionado con el mundo de las bibliotecas y por lo tanto el mundo escolar, porque para nosotros todo lo que tenga que ver con bibliotecas lo adaptamos también al mundo escolar. Esto es un técnico, es un bibliotecario de Didac Margais, en Cataluña, es el informe APEI sobre web social. Y es un informe que habla en general de las herramientas sociales incorporadas a las bibliotecas. Y es un documento de una utilidad. Bien, voy a comentar brevemente la bibliografía y por si quedara un poquito de tiempo para alguna duda, etc. Vamos a ver, ¿qué os pongo aquí? Nieves González es bibliotecaria de la Universidad de Sevilla y una de las autoridades en utilización e integración de la web 2.0 en las bibliotecas. Una de las máximas autoridades. He seleccionado alguna cosa de ellas, en este caso un articulito. El informe APEI, del que ya os he hablado, es un texto largo, es un libro, pero está en la red, pero con un índice muy claro y por lo tanto podemos ir a los apartados que nos convenga. Ya digo, habla de blogs, habla de wikis, habla de los agregadores, habla de marcadores, habla de muchas herramientas utilizables en la biblioteca. Lista de marcadores sociales mío, es decir, mi lista de NetVives, podéis entrar ahí y para ampliar esta bibliografía, es decir, os encontraréis con muchísimas más cosas, muchísimos documentos que tengo ahí y que ahora lógicamente pues no puedo citar aquí todos, pero ahí tenéis. Y aparte sería abrumador, es decir, no es para leérselo de golpe, es para ver la cantidad de cosas que hay y tenerlo a vuestra disposición por si en algún momento, y como está con sus etiquetas, pues por si lo podéis, si os va bien utilizarlo. Los marcadores sociales con la etiqueta NetVives en mi Digo, es decir, si yo, a ver, entro, ¿no? Tenemos conexión, sí, he visto antes. Voy a entrar aquí, para que veáis de qué estoy hablando. Si le doy aquí, nos vamos a lo que he encontrado. Aunque el otro día puse un aviso en Twitter para que si había gente que conocía bibliotecas escolares que tuvieran la página inicial en NetVives que me lo comunicara, solo recibí estas dos comunicaciones. Y hubo un conocido, un amigo que me dijo: uy, eso es muy sofisticado. Y yo le contesté: pero ¿cómo muy sofisticado? Si es muy facilito de usar. Dice: no quería decir que fuera difícil, quiero decir que ya no está muy de moda. Esto es muy importante. Ahora todos estamos con Twitter, con las redes sociales, con no sé qué. Y las cosas de que hablábamos hace 2, 3, 4, 5 años ya no son importantes, ya han pasado de moda. Esto es tremendo, ¿no? Sí, no son las modas, es la utilidad. Esto sigue siendo tan útil como cuando hablábamos tanto de esto. Ahora ya no se habla de esto en educación, ahora se habla de Twitter. Nosotros estamos con el Twitter. Por favor. Bueno, el caso es que lancé una llamada de ayuda y recibí estas dos ayudas. Está bien, tenemos ahí dos. No están muy bien resueltas las páginas, pero nos puede dar una idea del uso que hacen de esta herramienta. ¿Lo veis? Ahí tenéis. Aquí tenéis las etiquetas relacionadas. Estos son los otros tags, las otras etiquetas que yo he utilizado junto con la etiqueta NetVives para hacer los filtros. ¿De acuerdo?
Y aquí está la gente que más ha contribuido. Porque yo puedo meterme, si le doy aquí, como os decía antes, ya no me voy a mi NetVives, ya voy a lo que han puesto con NetVives, todos los frikis que hay por ahí que han metido marcadores con la etiqueta NetVives. Vamos a hacerlo. Luego me encontraré con que no sabré volver. Vale, ¿qué pasa aquí? Aceptar. Vale, a ver con qué nos encontramos. Nos encontramos con, pues eso, ya nos, claro, muchas están en inglés, etcétera, y también podemos filtrar, y aquí tendremos la gente que ha contribuido con esta etiqueta. Aquí nos encontraremos con grupos en el Vives que trabajan con esa etiqueta, etcétera. Aquí nos encontraremos con listas, lo que os he dicho antes. Esta es la dimensión social de este tipo de herramientas. Volvemos. Yo os lo he puesto para que vayáis a mis etiquetas, pero ya habéis visto cómo podéis ir a etiquetas de mucha gente. Volvemos. Vuelvo aquí. Ahí estamos. Nos hemos ido aquí a marcadores sociales con la etiqueta NetVives. Marcadores sociales, obtener y compartir información. Esto es un articulito. Bueno, pues he seleccionado esto, pero como sabéis, si entráis en lista de marcadores sociales, en mi lista, de nuevo, ahí tenéis mi página. Y ahí está la lista de marcadores sociales. No, antes hemos entrado en todos aquellos marcadores que tenían como etiqueta NetVives, ahora no. Ahora entramos en todos aquellos marcadores que yo he agrupado adrede en la lista marcadores sociales. ¿Y por qué he agrupado en la lista marcadores sociales? Porque me es más fácil luego bloguearlo, me es más fácil hacerlo público, porque yo obtengo de la página una dirección para esa lista y la puedo hacer pública toda la lista. Bueno, también por etiquetas podía tener una dirección también. Eso es lo bonito también, que cuando yo cuando agrupo de algún modo, por etiquetas, por listas, por lo que sea, la URL la puedo luego utilizar pues para meterlo en un blog, para meterlo en la página de inicio de una web, para mandar un correo electrónico o para ponerlo en una bibliografía como he hecho ahora. ¿Se entiende? Este es el carácter social, que yo puedo meterlo en una bibliografía y vosotros podéis entrar en mi página a partir de esta presentación. Bueno, luego os he puesto varios tutoriales. Hay un blog estupendo donde explica todo el mundo de las RSS, eso sí, de los feeds, de las suscripciones a las fuentes web. Lo explica muy facilito. No solamente qué es NetVives, cómo funciona una página de inicio, sino qué es eso, el mecanismo de las fuentes web. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Mucha información y todo muy facilito. Un manual para Digo, para entrar en Digo, registrarse, trastear un poco, hecho por una profesora de griego de un instituto de Benicàssim. Esta compañera pertenece a ese grupo Quirón que hemos visto antes y es una de las personas a las que le debo muchísimo en mis conocimientos sobre este tipo de cosas. Ella dice que me debe otras cosas, pero bueno, es decir, todos nos debemos mucho en la red, todos somos maestros y todos somos alumnos, nos aprendemos unos de otros. Luego hay dos vídeos muy recomendables, muy divertidos, de una empresa de Gran Bretaña, Estados Unidos, que explica, estos son dos vídeos subtitulados, están en inglés subtitulados, RSS en inglés fácil y los social bookmarking, es decir, los marcadores sociales. Esto es el término en inglés de marcadores sociales, o mejor dicho, marcadores sociales sería la traducción de este término, en inglés sencillo, en inglés llano, en inglés para ir por casa. Vale, entonces son dos vídeos imprescindibles. Probablemente si os hubiese puesto los vídeos en vez de charlar tanto habríais entendido las cosas antes y mucho mejor, pero bueno, había que dar la conferencia. Bueno, eso ya es broma. Pues aquí tenéis la bibliografía y nada,
Y gracias, y preguntar cosas, si tenemos un poquito de tiempo. Yo he querido subrayar los aspectos educativos, aunque no he tenido más remedio que describir mucho las herramientas. Pero ya habéis visto que esa descripción lo que toca es hacerlo en un taller, hacer ejercicios, verlo. Pero al menos meteros el gusanillo de que eso es posible y de que no es difícil y que es rentable el tiempo que le dediquéis. Tanto a nivel personal, no personal, sino profesional. Para vuestro crecimiento profesional y para tratar de buscar su aplicación en el aula. Pero esto no cabe en aulas del tipo explicar la lección y luego preguntarla. Porque ahí toda la información está en el libro de texto. Todo esto vale si pensamos que hay informaciones más allá del libro de texto y que los alumnos tienen que buscarla, tienen que organizarla con la ayuda del profesor y tienen que hacer algo con ella. Estamos pensando en otro tipo de clase. O por lo menos en otro tipo de clase que se puede combinar con la anterior que he dicho. No hay que descalificar nada, todo es compatible. Pero es evidente que cuando pensamos en llegar hasta el final en los temas, esto no es posible. Es posible si pensamos en un aprendizaje basado en el trabajo que permita a los alumnos leer en la red, seleccionar la información, juzgar su pertinencia, su fiabilidad, organizarla, ponerla a disposición de otros, etc. En definitiva, alfabetizarse en el siglo XXI. A ver, ¿hay tiempo? ¿Hay preguntas para hacer? Sergio. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, antes que nada, deciros que como ya lo sabíais, que todo esto, tanto lo que va a dejarnos Felipe como el resto de las conferencias, serán colgadas seguramente en la página del CAR, en la página del CAR de Barcelona. O la información general, ya veremos dónde, ya actualizaremos. Y además también, antes de ya con más tiempo, porque hay que editar las propias grabaciones de la conferencia tanto de Felipe como la de ayer, como las de mañana y las de mañana. No hay tiempo ya, ¿verdad? Sí. El lector de RSS no te desactiva, no te tira a la papelera las páginas que hayas seleccionado cuando dejan de estar activas. Tienes que ir tú comprobar que siguen funcionando. Sí, hay que comprobar. Tienes que comprobar. Sí. Sí. Yo creo que sí. Pero bueno, me haces... Porque ya sería... No. No, yo ahora creo recordar que hay en algún caso o algún lector que antes de guardar la página analiza que la página esté en activo en ese momento. Creo que puede que te la rechace si no está en activo, pero no si deja de, pero no me hagas caso, hay que verlo. Atreveos con NetVives, porque NetVives es muy sencillito y para iniciarse en lo de los lectores es muy útil. Y luego nada, con toda esta vorágine que se va a abrir ahora de cursos de formación y de derroche en inversiones en todo esto, pues ahora ya es que pidáis talleres sobre estas cosas, ¿no? Porque ahora entramos en una etapa importante de actividad formativa